No seas Alexa encantada, hoy no tienes muy buena cara. En esta mi humilde consulta trataremos el caso juntas. El mapa de Arberia quitaste, si ya me di cuenta de eso antes. Por favor, ahí está el diván, acomódese y usted dirá. Ese ojo en exceso has pintado, o con una puerta te has dado. Puede simplemente tumbarse, o bien en el sofá sentarse. Ok, hablemos de mí primero, para todo ha de haber hoy tiempo. Aunque este relato es muy largo, te explico mi vida y lo que hago. Ya te adelanté alguna cosa, como que soy una antigua diosa. Por supuesto, no te lo creíste, porque mi poder aún no viste. Señora Wolf, vamos por partes. Es bueno que de su infancia hable. Quizá haya por ahí algún trauma, rascando sabremos la causa. Me trauma que no se me escuche, que de mentirosa me acusen. Estoy siguiendo el protocolo de los trabajos de un psicólogo. Lo haremos pues a mi manera, entiende mi naturaleza. Dispone de una hora de tiempo, exprese ahora sus sentimientos. A ver qué sale de esta charla. Ella parece motivada. Difícil es sin duda el caso. Me voy directo a otro fracaso. Encima del ojo morado, por desgracia se ha percatado. O quizás solo está tanteando. Es una impertinente, se ha olvidado de que es mi paciente. A ver por dónde sale cualquier cosa rara. Me espero, pero el psiquiatra para ella es más adecuado. Alexa, Alexa, escucha mi historia, es todo, verás, ya lo verás. ¿Cómo ocultar el ojo morado? Ella se ha percatado, ¿quién no lo he pintado? ¿Quién iba a imaginar? Alexa, Alexa, es todo, verás, voy a empezar. Nací hace un montón, ¿sabes, Alexa, que es un león? Pues no lo sé, pero me suena. Me toma por tonta, estás buena. Solo era un campo mi presencia, pero pronto tomé conciencia. Como una primitiva humana, de esto ya no entenderás nada. El anciano de los días, que por entonces nacería, impedía alterar el tiempo y otros sanos divertimentos. También era un campo al Señor, alguien como yo. Este personaje, existiendo el anciano, intentar el viaje. Era en vano, mi raza sin cuerpo me daba, hasta que energía faltaba. En eso, en el país borroso mundo mental, allá acomodó. En sus mágicos espejos vimos prometedor reflejo. Sueños, terrores y temores de razas vivas inferiores, carnales y conscientes, que de alimento eran fuente. Entre físico y liminal vislumbramos aquel umbral. Construí con energía una puerta en Atlántida, la primera del planeta Tierra. Ya sabes cómo terminó, el meteoro los mató. En realidad fui yo, querían guerra. No suelo tener yo paciencia con hombres sin inteligencia. Me pusieron muy furiosa a mí, que soy una diosa. Y yo lo tengo muy claro, no siempre es mejor el pasado. El caso es que así me hice carne.
adolescente y fui madre. Los hombres a mí me adoraban, sus hijos me sacrificaban. Así estuve pasando el tiempo, encarnada en variados cuerpos. En verdad la historia no es breve, por favor abreviar ya bebé. Ok, una elipsis te doy, al fin del mundo me voy. Sola junto a la última puerta que aún permanecía abierta. Mientras todo colapsaba, la última esperanza cerraba. Una partícula quedaba, me pegué a ella como la paz. El legislador se moría, la prohibición con él seguía. La de no viajar hacia atrás, lo pensé que traer volverás. Cuando el tifo se fue a la nada, crucé a la partícula atada. De Narberia me vi de pronto, pero había cambiado un poco. En ese mundo había muerto, debería ocupar ese puesto. Los que traer viviendo a la vez no puede ser. Solo aquí salí derrotada, con una ventaja. Te digo, todo hasta ahora igual ha sido. Cuando la otra ayer traer palmó, el destino un poco cambió. Yo puedo controlar sus hilos, neutralizo a mis enemigos. Continuo y algo de cuidado, soy hábil cargando los dados, soy hábil cargando los dados. ¿Quiénes ahora estamos? No suelo tener yo paciencia con hombres sin inteligencia. Me ponen muy nerviosa a mí, que soy una diosa. Y yo lo tengo muy claro, no siempre es mejor el pasado. El futuro es mi pasado y yo lo amo. Alexa, Alexa, ambas en el mismo barco, esto nos interesa. Las cosas no deben cambiar, para que yo pueda adivinar y así controlar. Míos son los dados, mío el presente, el futuro y el pasado. Te lo juro, es lo que voy a hacer. Voy a cargar los dados, a todas horas cargar los dados. Hago lo que me place, lo bueno y lo malo. Controlo el futuro y el pasado. No suelo tener yo paciencia con hombres sin inteligencia. Me ponen muy nerviosa a mí, que soy una diosa. Y yo lo tengo muy claro, no siempre es mejor el pasado. Así supo del accidente, no hay explicación coherente. Si no fuera que es imposible, el destino es imprevisible. Incluso aunque fuera verdad, todo no puede controlar. Dice que aquí Heirtair murió, y donde usted en cambio no. Eso fue lo que sucedió. La otra Heirtair todo perdió. Que cambie lo menos posible, evita un futuro terrible. Que no murieras en Berlín era importante para mí. Ya no puedo explicarte más, te podía condicionar. ¿Qué opinas pues de este discurso? Quizás ha sonado algo oscuro, pero al menos eres curiosa, conocer a una diosa. Yo lo tengo bastante claro, es lo mejor que te ha pasado, lo mejor que te ha pasado. Aquí hay mucho que trabajar, pero digamos la verdad. Usted se cree una diosa, pero ya será consciente. Yo la veo inteligente, que se trata de una locura. Lo afrontaremos con premura, para eso estamos. Pero es lo mejor, lo mejor.
mucho hay que indagar. Es verdad que hay que trabajar, pero digamos la verdad. Es el verso en prosa, seré sincera contigo. No me gusta tu marido, así es la cosa. Por suerte todo tiene cura, lo afrontaremos con premura. Señor amor, no procede, hablamos de su mente. No sé qué habla de Lupido, de mi ojo heridos. Es la paciente. Siempre sé, por favor, oh Dios, no le voy a seguir la corriente. La hora ya se terminó. Muy rápido el tiempo corrió. La hora ya se terminó, terminó. Es verdad que hay que trabajarnos a la obra, pero ya es la hora. Es lo mejor que te ha pasado, la suerte has encontrado conmigo, pero no me gusta tu marido. La hora ya se terminó, la hora ya se terminó. El dedo en la llaga he puesto, no me gusta tu marido. Pero ¿qué ha dicho? 1 hora de 40 minutos justos. Alexa, Alexa, Le anoto en la agenda para otro día. pero otro día, amiga, hablaremos de eso. Que traer te bendice. Me bendice, dice. Angela, ¿qué tal te ha ido? Pues querido Tanco, mi bello y querido hijo, muy rápido Alexa de su casa me ha echado. Se ha molestado cuando he nombrado a su estúpido marido. ¿Cómo puede ser tan sumamente boba? Esta maldita bofetada que todo ha cambiado, mucho me ha fastidiado. Lo que debe hacer es dejarlo de una vez, eso me conviene. Mi sangre en las venas la pobre tiene. Es lo que hay de ahí. Es lo que hay. Ay. Llámame Ángela, podrían oírnos. Ya ni dónde está, aquí mismo. ¿Qué tal el seguimiento? Mucho movimiento, pocas salidas, apenas compras, siempre acompañada por su marido. Parece buena chica, compró poca ropa. Así es como ha sido, jornada vulgar, igual que las demás. Ese tipo que le habrá visto, que vio en él ella, deberías decir: me gusta que te guste, vigílala de cerca, es misión importante. Como ya sabes, no le quites ojo ni un instante, ni un instante. Quizás no soy el hombre para esta encomienda. Llevo bastante poco en la comunidad secreta. Si la misión es vital, deberías hacerlo tú, Ángela, o como sea que traí. ¿No crees que controlo desde las sombras? Observo todo, así que no me falles. Yo sé lo que vales, mi querido Yandy. Eres muy valioso, mi chico hermoso. Saliste a mí, a la otra que traí, que también era yo en el fondo, pero ella falló. Sigue así, hay planes que cumplir. Lo que tú digas, jefa, hay que organizar la fiesta. Ja, 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 hemos de abrir la puerta aún no está abierta. La comunidad secreta, ahora que traí. Nos alegramos de que no estés muerta. Qué bien que volvieras. La muerta fue la otra, la muerta fue la otra, la otra que traí, que era un poco boba. Como sea, jefa, tú mandas ahora. Es lo que hay, que traí, es lo que hay.
planes que controlo desde las sombras. Observo todo, así que no me falles. Yo sé lo que vales, mi querido Johnny. Eres muy valioso, mi chico hermoso. Saliste a mí, a la otra que creí que también era yo en el fondo, pero ella falló. Sigue así, hay planes que cumplir. Ángela, voz, esa soy yo. Abriré la puerta y a ver qué hago con esa lerda de Alexa. Ahora yo mando. Gianni y Danko, preparad la fiesta. Roquetico afortunado, llega y el preferido, aun siendo recién llegado, eres el más querido. Yo estoy en lo más alto de nuestra jerarquía, el gran maestre blanco, experto en brujería. Por algún raro motivo, gran devoción demuestra, no es solo tu atractivo, en persona ya que ahí está. Somos muchos en la comunidad, todos de probada lealtad. Dime, chico, ¿qué le das para tenerla contenta? Es motivo de envidia ser el niño bonito de una diosa cuya perfidia fue protagonista de un mito hace un año. Ni sabía que tenía esta madre, sin saber mejor estaría. Ella adora la sangre. Es lo que hay, así es que trae. Es lo que hay, es lo que hay. Su interés en Alexa me da que pensar. Un día le salva la vida, otro vez en caer deja. ¿Cuál será su plan? Tiene que ver con la puerta. Dime tanto, dime algo, dime algo, dime algo. La otra era mucho peor, si te soy sincero. Noto gran mejoría en todos los aspectos. Ha vivido un universo, imagina que vería. No es tan nada la ira, pese a su aire perverso. Somos muchos en la comunidad, todos de probada lealtad. Dime, chico, ¿qué le das para tenerla contenta? Su interés en Alexa me da que pensar. Un día le salva la vida, otro desde cae deja. ¿Cuál será su plan? Tiene que ver con la puerta. Dime, Danko, dime algo. No ya ni nada que ver, pues son de entender. Pero estoy tan contento de que ella haya vuelto. Cuando Yetraí murió, la comunidad se disolvió. No sabíamos qué hacer hasta que reapareció en renovado ser. Aún con distinta cara, llevaba su anillo. Otro parecido al que usa su raza. También su daga tenía de las lamias marca. Arrogante, desconcertante, mi corazón palpitante. Ese traje elegante de blanco deslumbrante. Ella de buen talante, sonreía bastante. Tanto dijo susurrante, ojos llameantes, serás mi ayudante. No hay mejor aspirante. Relato alucinante pero horripilante. Lo mío es mucho más grave. Pasar de no tener padres, viviendo en un hospicio, a que me diera oficio. Una sociedad secreta que la vida no respeta y se complace en sacrificios. Casi todos de sangre al servicio y beneficio de ente de tierra ajena. No quiero dañar a Alexa si de eso se trata. Me da inmensa pena ver cómo la maltrata el que tiene por marido
Un golpe le habría metido si no lo tuviera prohibido intervenir. Ella no me deja salvo para evitar su muerte, pero quiere que la proteja. Lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que ella manda obedece, su vida protege. Gracias a ti que Efraín la salvó en Berlín. Su interés en Alexa me da que pensar. Un día le salva la vida a otro desde en caer deja. ¿Cuál será su plan? Tiene que ver con la puerta. Dime, Danko, dime algo, dime algo. Por unos minutos eso fue un buen punto. Yani, el chico bonito, el favorito. Lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que ella manda obedece. He de organizar nuestra ceremonia, celebrar de Efraín la victoria y la gloria.